Bueno, la idea, de acuerdo con Julio César, con Eric, con Rocío, es que ese es el sentido que tiene el curso. Si ustedes buscan ahora mismo en Internet, hay muchísima información, muchísimos videos, tutoriales, textos, guías de cómo, de las que se pueden auxiliar para escribir un artículo científico. Nosotros hemos concebido esta actividad, como les dije el primer día, desde la teoría y desde la práctica. O sea, desde lo que dice la ciencia, de lo que dice la metodología de la investigación, de lo que dicen vamos a decir que los eruditos en asuntos de escritura científica, pero la hemos concebido también desde otras vertientes, de la edición científica, de la revisión de los artículos, en fin, desde otras perspectivas. Y por supuesto, también desde tener la experiencia de escribir un artículo y postularlo en una revista y vivir todos los procesos, cada una de las etapas que están concebidas cuando usted postula un artículo científico para su aprobación y posterior evaluación y publicación. O sea que en todos los casos nosotros hemos tenido en cuenta todos estos elementos para integrarlos en este diplomado y que pueda ser para ustedes verdaderamente relevante y significativo en materia de adquisición y de aprendizaje para su desempeño profesional. Nosotros aquí hay un conjunto de vivencias y experiencias, saberes también integrados en función de que ustedes dominen todas estas herramientas. O sea, que puedan dominar la búsqueda consciente, profesional, desde utilizar una inteligencia artificial, desde utilizar gestores, diferentes gestores bibliográficos. Hemos amplificado con algunos, ¿no? Con el Sotero, por ejemplo. Pero la idea es que ustedes puedan usar todo esto en su vida profesional diaria, porque esto también tiene uso para la docencia, para la acción de tutoría que ustedes deben hacer en sus actividades, en su formación, su proceso de formación universitaria. Entonces, a la hora de asesorar un trabajo final de grado para los estudiantes, ustedes tienen que tener todo esto a mano y, por supuesto, tener la experiencia de haberlo utilizado para poder guiar, para poder aconsejar y para poder orientar correctamente a sus estudiantes en este sentido. Y por supuesto, la utilidad suprema que nosotros consideramos que tiene todo esto para su desempeño profesional es a lo que está dedicada la finalidad, o sea, que logren contribuir, que logremos contribuir con esto a la escritura y publicación de contenidos de ciencia. Porque puede ser también, hoy se estila mucho, que editoriales de más o menos prestigio, pero muchos editoriales en el mundo hacen compendios y hacen obras y escribir un capítulo en un compendio de esta naturaleza es sin ningún lugar a duda un mérito en el orden académico y en el orden profesional para, sobre todo, los que nos desempeñamos en la educación superior. Entonces, esa escritura de ese capítulo también se rige por la lógica que tiene y la que estamos compartiendo en este curso. O sea que las ideas que ustedes han manejado se corresponden con los propósitos que nosotros inicialmente establecimos. Y bueno, todavía estamos por el 50% de esta acción de posgrado, pero hasta ahora, bueno, de acuerdo a lo que ustedes han dicho, bueno, podemos sentirnos satisfechos por los tres colegas que intervinieron. Entonces, ahora vamos a dar comienzo a la actividad de hoy. Y les decía que era una actividad de suma importancia para las adquisiciones que ustedes van a desarrollar, estimados colegas, porque nos vamos a adentrar en un conjunto de singularidades que tienen que ver, o sea, propias de la escritura científica. Entonces, aquí, o sea, esta es la idea de lo que vamos a estar tratando. Ajá. O sea, la escritura del artículo científico, los requisitos, los determinados aspectos formales que siempre hay que observar
y que a veces suelen ser definitorios a la hora de evaluar los contenidos de una revista. Y yo les diría que todo es importante. Aquí todo es importante. Es importante la profundidad, el rigor científico, la relevancia de los contenidos, las aportaciones que se realizan en una escritura de esta naturaleza, pero es muy importante también el, el cuidado formal que tengamos en este caso. Yo no me recuerdo si en el primer encuentro le hice este comentario, pero creo que se lo hice a Frank no hace mucho. Yo soy árbitro de una de las mejores revistas que hay en la web de la ciencia en el mundo de habla hispana. Y el otro día el editor jefe de esa revista nos pasó un mensaje a todos los que teníamos que ver con las evaluaciones de los artículos. Y decía que nos comunicó que el colchón editorial es tan grande que tiene esa revista de artículos aprobados que ya ellos se arrogaban el derecho que aunque el artículo fuera bueno y aunque el artículo estuviera aprobado, de ese colchón escoger los que iban a publicar. Entonces, en ese caso yo les preguntaría, ¿a cuál ustedes creen que escojan? No, van a escoger evidentemente a los mejores, a los que tienen mayor nivel de acabado y mayor precisión en todos los aspectos que son evaluables en este sentido. Y en eso es que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Bueno, la estructura más extendida que ustedes se van a encontrar en el mundo contemporáneo, casi desde el inicio del siglo XX, la estructura más extendida en la escritura de artículos científicos es esta que estamos viendo aquí. O sea, la escritura de la introducción, los materiales y los métodos, los resultados y la discusión, las conclusiones y la referencia. Hay otros elementos ahí que después vamos a ver, pero el cuerpo fundamental del artículo es ese que está ahí. Y esa es la estructura. Puede ser que ustedes encuentren alguna revista en donde los resultados y la discusión están separados, en donde cuando hay revistas que unen las conclusiones con la discusión y no presentan conclusiones, pero en esencia la lógica que lleva es esa que está ahí. Introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y referencias. Y vamos a ir analizando punto por punto, parte por parte. Bueno, lo primero que habría que decir es que el artículo no se escribe en el mismo orden en que se lee. Cuando usted va a leer un artículo, lo primero, primero usted se encuentra con el título. Después tiene los autores, tiene los resúmenes en las distintas versiones de idiomas que la revista exigen y las palabras clave. O sea, en realidad, estos elementos que les estoy mencionando constituyen una parte muy importante, una parte decisiva del artículo. Pero esa parte, estimados colegas, se escribe al final. El artículo comienza a escribirse por la introducción. Y es por donde nosotros vamos a recomendarles, o como vamos a recomendarles que ustedes lo hagan. O sea, y esto también nos lo dice un tanto, lo afirma un tanto la teoría y lo afirma también, de cierta manera, la experiencia en este orden. O sea, cómo se escribe la introducción, cuáles son los elementos más importantes que van dentro de la introducción de un trabajo científico. Entonces, lean bien, escuchen bien, porque ya está hoy en la tarea que va a quedar para que con la asistencia de Frank, con la ayuda de Frank, nosotros podamos seguir avanzando y cerrar ya el curso. Entonces, la escritura de la introducción. ¿Qué lleva la introducción? O sea, la introducción no es un fragmento de contenido que muchas personas piensan, es un fragmento de contenido que usted llega, can, y pone ahí. No es así. Tiene una lógica y tiene un sentido que se rige por la metodología científica de la investigación. Y la lógica que sigue es declarar primeramente el tema de lo que se trata. Y por supuesto, es lícito que el autor resalte en algunas líneas la relevancia de ese tema, la importancia de ese tema. O sea, usted está escribiendo generalmente, la publicación científica se hace para un sector de la población que ya está informado de lo que usted va a decir.
O sea, usted no va ahí a, vamos a decir que todo lo que diga no es nuevo. O sea, sino que muchas de las cosas van a ser recapitulaciones, sistematizaciones y va a agregar una pequeña novedad, un pequeño aporte. Pero eso tiene que estar bien claro, bien sustentado y bien presentado. Entonces, para que ese aporte resalte dentro de lo que usted vaya a escribir y vaya a decir, entonces tiene que empezar por declarar el tema de investigación y la actualidad y la importancia que tiene él mismo. O sea, eso es muy importante. Establecer, por ejemplo, la, los antecedentes que tienen, que existen en la investigación. Yo me imagino que ese fue como uno de los elementos más importantes que Frank haya tratado y en los que más le puede apoyar la inteligencia artificial. O sea, en que usted le escriba y pregunte, bueno, del tema, por ejemplo, del calentamiento global. Voy a hablar del calentamiento global. ¿Cuáles son las obras y autores más relevantes que con altos niveles de citación y referenciación a nivel mundial en los últimos 5 años en este tema? Y incluye todos los idiomas. Entonces, usted va a tener con la ayuda de, por ejemplo, de la búsqueda que le pueden ser las diferentes inteligencias artificiales, usted va a confirmar lo que usted sabe, porque usted no puede escribir un artículo de lo que no sabe. Usted tiene que investigar y usted escribe el artículo, reitero, retomando lo que dijimos la primera vez, sobre un resultado investigativo. Entonces, el resultado investigativo ya tiene que estar. Usted va a hacer un reporte de ese resultado en ese artículo de investigación. Entonces, tiene que comenzar demostrando y vamos a decir que sosteniéndose sobre autores y obras de gran relevancia que le han servido a usted de antecedentes y que le pueden servir, además de antecedentes, le pueden servir de referentes. Son dos cosas diferentes. Lo que a usted le ha antecedido, lo que usted identifica que son, digamos que puntos nodales en el desarrollo de un tema desde la ciencia, visto desde la ciencia. Y otro elemento, el referente, es cuando usted dice, bueno, yo sigo y aquí en este trabajo se asume el concepto que dio de calentamiento global, Carl Sagan, no sé, para poner un ejemplo, usted mencionando un físico notable que yo no creo que haya hablado de calentamiento global, pero con mencionar una figura importante, relevante a nivel de la ciencia en el mundo. Entonces, el que va a leer, el que va a evaluar esto que ustedes escribieron, sabe del tema, es un experto, por eso fue nombrado por la revista, para que evalúe y sabe del tema. Entonces, en cuanto empieza a leer, sabe si usted enumeró o no a los referentes más importantes y a los antecedentes más importantes que hay en ese tema. Entonces, por eso tenemos que tener y estar claro en que estamos trabajando con las obras y los autores que son y con la relevancia y actualidad que deben tener. Y en ciencia, cuando usted habla de relevancia y actualidad, son los últimos 5 años. Información después de eso es obsoleta. Bueno, si estamos haciendo un trabajo de psicología y usted tiene necesariamente que, no sé, hacer una referencia al psicoanálisis, cuidado, hay que ir allá atrás a buscar a Sigmund Freud. Si usted va a hablar del humanismo, bueno, hay que buscar los autores clásicos del humanismo que están en la década del 30, 40, 50 del siglo XX. Entonces, va por ahí la idea, pero ciencia actualizada, últimos 5 años. Y yo pienso que en un momento determinado se pudiera incluso acortar este criterio de los últimos 5 años. Antes de comenzar acá yo estaba revisando una información para una conferencia que tengo que tengo que impartir. Y hay una estadística en los sitios de internet de estadística. Hay una estadística impresionante sobre cómo ha ido creciendo de manera progresiva la información en el mundo. Y ya hoy se está hablando de zettabytes de información. O sea, eso es una cantidad impensable de cantidad de gigas de información que se va creciendo en un 40% cada año. Así que imaginen ustedes que cuánta información se acumula que para un experto, incluso para un experto en un determinado tema, le sería imposible conocer, documentar
solamente un pequeño por ciento de ella. Entonces, a partir de eso es que es muy importante que nosotros este proceso sea con mucha seriedad, con mucha profundidad y mucho rigor en el orden científico. Establecer cuáles son los antecedentes del tratamiento del tema, del abordaje del tema que nosotros vamos a estudiar. Es importante también, por supuesto, que quede claro cuál es la contradicción o problemática que nosotros que se identificó y que vamos a tratar de darle solución. Y aquí tengan cuidado, porque el artículo científico no es agarrar una tesis. Habló un colega y dijo que estaba haciendo una tesis, no es agarrar la tesis. Digo, pues, son procesos que son simultáneos, pero no es agarrar una tesis, comprimirla y meterla en un artículo, no funciona así. O sea, generalmente, les dije el primer día, en una tesis, cuando se hace una tesis, da oportunidad de escribir varios artículos. Y así es como nosotros lo orientamos. O sea, debe quedar clara cuál es la necesidad, cuál es la problemática en el orden científico y en el orden social que da lugar a que usted haya hecho esa investigación y haya propuesto en función de esa problemática un elemento novedoso en materia científica. La cosa va por ahí. Entonces, en la introducción, aquí es muy importante estos otros 3 puntos que les traigo. O sea, siempre hay que dominar, como les decía, hay que dominar el estado del arte en el objeto de estudio. O sea, ¿qué es el estado del arte? Es dominar por dónde andan las tendencias en el tratamiento de la temática en que usted está abordando en el orden científico mundial y en el orden científico por cada una de las regiones. O sea, siempre es importante hablar de Europa. Europa no es un secreto para nadie, va a la cabeza de la ciencia en el mundo. Hoy, o sea, habría que incluir también lo que dicen los chinos. Pero bueno, Europa, Norteamérica, y nosotros estamos contextualizados en América Latina, donde hay menos producción científica que casi que en ninguna otra parte del planeta, pero hay que contextualizarlo de esa manera. Y entonces usted debe evidenciar, debe mostrar cómo se muestra o cómo se da evidencia de que usted conoce y de que usted domina el estado del arte. Bueno, eso se domina con referencias y con el dominio de autores que están actualizados, que están aportando los últimos elementos y han enriquecido mucho el aporte, ¿no? O los aportes que en el orden científico se han venido realizando. Entonces, seguimos por ahí. Sobre ese dominio que usted tiene de los antecedentes y del estado del arte, entonces es muy importante que se definan los núcleos conceptuales sobre lo que usted se sostiene en el artículo. O sea, tomando o siguiendo con el ejemplo del calentamiento global que les dije, les digo, tomar un tema, ahí usted tiene que enumerar los autores y las obras que se han escrito, que han aportado a que haya una evidencia científica en el tema, lo más importante. Y se hace énfasis en los artículos escritos en los últimos 5 años. Usted los organizó y usted hizo un comentario, no es poner como a veces nos encontramos algunos artículos revisando que dicen, y sobre este tema escribió, y entonces hay un párrafo abajo de nombre y años y paréntesis, nombre y años. Entonces, no se sabe si todas esas personas, todos esos autores escribieron de lo mismo y aportaron lo mismo, no puede ser. O sea, lo más riguroso y lo más correcto es que a cada autor usted le distinga con el aporte que hizo, con la contribución que realizó. Porque si no, imagínense usted, no estamos diciendo nada. Y esa puede ser una razón por la que un evaluador exigente descarte su artículo. O sea, siempre ese dominio del estado del arte tiene que estar sustentando cómo se ha ido cimentando el camino de la ciencia y las aportaciones que hayan hecho cada una de las figuras en ese sentido. Entonces, los núcleos conceptuales son muy importantes porque es que usted dice, bueno, calentamiento global, ¿qué es? En la definición de calentamiento global, el proceso, ¿no? Y usted explica, lo puede citar de un autor que usted recurra. Usted dice, bueno, en concordancia con, y usted escribe ahí el concepto del que no.
Y lo siguiente que usted haga en el artículo tiene que estar en consecuencia con esa definición que aquí se estableció en la introducción. Ese es el papel que tiene la introducción. Imagínense que en la introducción usted venga, usted esté haciendo, usted esté diseñando, usted esté concibiendo un edificio. Bueno, la introducción echa las bases. Es la base del edificio. Sin una introducción sólida, contundente, bien armada, bien estructurada, no hay artículo científico. Con autores reconocibles, con obras importantes, con aportaciones claras y bien determinadas y bien organizadas y bien argumentadas, no puede haber artículo científico. Entonces termina, por supuesto, como ya le dije, con esa construcción conceptual en donde usted demuestra, a partir de ahí, es como si le estuviera diciendo al lector, fíjate que mi definición a la que voy a tomar es esta, y de lo que estoy hablando es de esto, y entonces ahí define sus conceptos principales, sus categorías que va, o las categorías que va a emplear. Entonces cierra, inevitablemente, si debe cerrar en la introducción del artículo de investigación con declarar el propósito de la investigación, el objetivo. O sea, ahí usted está ampliando lo que anunció arriba en el resumen. En el resumen usted empieza por el objetivo. Bueno, aquí termina la introducción, volviendo a declarar aquel objetivo que está allá, usted vuelve y lo pone aquí. O no es así. Este que está aquí, después lo pone allá en la introducción, siendo fiel a la orientación que le di. Entonces, esa es la idea de la escritura de esta primera parte, la introducción del artículo de investigación. Entonces, la parte de los materiales y los métodos. Si alguien tiene alguna duda en el transcurso, se siente la necesidad de hacer algún comentario, lo puede hacer, estimado colega. Entonces, vamos a la segunda parte, materiales y métodos. Yo, bueno, hay entendidos que le dan a esta parte una importancia extraordinaria, porque incluso van y buscan y leen a ver cómo los autores, qué fueron, hicieron, cómo lo hicieron. Aquí debe estar referido a qué se hizo y cómo se hizo, qué experiencia científica se llevó a cabo. Y independencia de rigor con el que, y la claridad con la que esté explicada esta parte del artículo científico, es entonces si continúan con la lectura o no le prestan atención a lo que sí en el artículo, en la lectura del artículo. O sea, ¿qué o cuál es el propósito fundamental aquí? Describir el proceder científico aplicado. O sea, empieza definiendo qué tipo de enfoque o qué tipo de investigación es. O sea, hemos aplicado una investigación de tipo mixto. Ya esa es una afirmación. Entonces, lo que sigue es para ampliar el tipo de investigación que se utilizó, el tipo de enfoque investigativo que se utilizó. Entonces, esa es la primera idea. Entonces, yo siempre le recomiendo que referencien las fuentes que sustentan esta parte, porque hay muchos criterios en metodología de la investigación. Entonces, no sé, yo les diría que ustedes trabajen con, no sé si ya han recibido y están actualizados en metodología de la investigación. Los que estén en proceso de formación académica, claro que lo están, pero es muy importante trabajar con autores y con obras que sean consistentes, que sean relevantes dentro de este campo. Y a mi modo de ver, en el mundo de habla hispana, nosotros tenemos un clásico, y el clásico, por cierto, es mexicano, que es Roberto Hernández Sampieri, que tiene 7 ediciones del libro. Y cada una de las ediciones es más completa, más acabada, más profunda y con un propósito muy didáctico de entender el proceso en toda su complejidad y con todas sus características y exigencias en cada uno de los enfoques. Entonces, esa pudiera ser una de las vías que tomemos. Otro clásico que hay son los hermanos Creswell,
que tienen también, es otra obra, que es casi que un bestseller en materia de didáctica en este tema, de metodología de la investigación, que hablan, al igual que Sampieri, hablan de la ruta, del enfoque cualitativo, del cuantitativo y del mixto, como es más completo, es más acabado, que describe la realidad en toda su complejidad, tanto cualitativa como cuantitativa. Entonces, ese es el comentario con sus colegas aquí. O sea, definir qué enfoque va a tener la investigación y siempre referenciando fuentes en correspondencia a la que usted sigue para el tipo de estudio que va a realizar. Entonces, hay que definir. Hay quien trabaja con el concepto de unidad de estudio. Si trabaja con el concepto de unidad de estudio, no es necesario hablar de población y muestra. Pero lo cierto es que debe quedar claro con qué población usted hizo la investigación, con qué grupos usted hizo la investigación, cómo lo seleccionó, porque hay un elemento muy importante en esto, que es que el resultado que usted haya obtenido sea consistente, sea objetivo y sea confiable. Y eso lo da también la representación numérica del grupo de personas con la que sea, o de cosas, o de procesos con los que se haya trabajado en correspondencia y que pueda ser transferible ese resultado a una población mayor, porque las formas en que usted seleccionó con los que, aquel grupo con los que interactuó, ese grupo con el que interactuó es representativo de la mayoría. Por eso no es importante decir, trabajamos con 21 estudiantes del tercer año del grupo de ingeniería industrial de tal universidad. Bueno, y ese grupo de tercer año, ¿qué características tiene? Porque es representativo de toda la problemática que pueda haber en ese sentido a nivel de universidad. Entonces hay que justificar aquí la selección y que esa selección que usted hizo tiene representatividad. Ahí tiene que entrar necesariamente en los ámbitos de la estadística y emplear algún método de selección estadística y de argumentación estadística para que usted pueda demostrar, pueda verificar, pueda argumentar de que eso que está haciendo es consistente desde el punto de vista científico. Entonces, muy importante esto que sigue aquí. Ya usted dijo, o sea, usted declaró el enfoque que tiene la investigación, el tipo de estudio que se va a hacer. Bueno, ahora hay que mencionar todos los métodos, las técnicas y los instrumentos aplicados. O sea, tiene que ir detalladamente. Bueno, trabajamos con una población de X número de estudiantes. A esos estudiantes se le aplicó la observación. ¿Y qué observó? ¿Para observar qué? Bueno, observamos tales elementos. Esos elementos que observó tienen que estar en relación con las definiciones conceptuales que se hicieron en la introducción. Porque usted no puede declarar una cosa en la introducción y después aparecerse con que observó otra cosa en los materiales y los métodos. Si no hay una incongruencia, una inconsecuencia, y el artículo sale del proceso evaluativo, descalificado. O sea, es muy importante cada método explicar para qué, cómo lo aplicó, cómo obtuvo los datos, cómo se analizaron los datos. Es muy importante eso. O sea, estamos hablando de métodos, o sea, apliqué la observación, apliqué la entrevista, apliqué una encuesta. O sea, son métodos. Ahora, las técnicas, apliqué la técnica de la triangulación. Bueno, ¿qué fue lo que se trianguló? ¿Cuándo se trianguló? ¿Cómo se trianguló? ¿Qué concepto de triangulación estoy utilizando? Eso es importante que se maneje ahí. Los instrumentos aplicados. Y aquí vamos a dedicar un momentico, una atención especial a esto. Ya yo veo muy pocas investigaciones que hablen de que antes los libros de metodología de investigación decían que había que hacer pilotaje. El pilotaje era que si usted iba a hacer una entrevista o una encuesta, agarraba primero y tenía un grupo en donde usted probaba si aplicando esa entrevista o esa encuesta, usted recibía la información que realmente resulta relevante para el proceso investigativo que está realizando. Yo y la gente no hace pilotaje. Es muy difícil encontrarse una investigación donde alguien haya hecho un pilotaje.
Entonces, ¿qué nosotros les recomendamos? Nosotros les recomendamos utilizar Lidia Zambrana quería intervenir. Estoy viendo el nombre de ella en mi pantalla. No, doctor, tal vez he manipulado Ah, ya, ya, algo. ya. No hay problema. Sí, sí. Gracias. ¿Qué otro? Está bien, seguimos. Entonces, decía que el segundo punto que está aquí, evidenciar la consistencia de los mismos, está relacionado con lo que yo les estoy diciendo. Entonces, hay, por ejemplo, pruebas que usted le debe hacer al instrumento. Entonces, es muy común encontrarse en un artículo que usted dice, bueno, aplicamos una escala de Likert. Y a esa escala de Likert se le aplicó a tantas personas, utilizamos una escala de 5 valores, estos valores son tales, y se le aplicó una evaluación de consistencia a esa escala. Y le aplicamos, por ejemplo, el alfa de Cronbach. Todas estas cosas ustedes pueden buscarlas después en internet porque si nos estamos metiendo en cosas de metodología de investigación, pero estoy aclarando esto porque para saber de dónde sale y saber cómo se utiliza. O sea, usted debe demostrar la consistencia de los instrumentos. Y demostrar la consistencia del instrumento es que le aplicó el alfa de Cronbach a su escala y dio un número entre 0.7 y 1. Si da menos de 0.7, tiene que cambiar el instrumento. El instrumento no es confiable. Entonces, eso es muy importante que quede reflejado en el artículo. O sea, aplicamos este instrumento, se midió la consistencia del instrumento y fue tal el coeficiente que dio. Eso es importante que aparezca. Si no aparece, entonces estamos en el riesgo de que sea calificado de subjetivismo, de apriorismo, y eso en realidad no es bueno. No es bueno. O sea, evidenciar la consistencia de los instrumentos. Revelar los modos en que se obtuvo y que se procesó la información y los datos. O sea, generalmente aquí es muy común que las personas empleen paquetes, si estamos empleando estadística, si para un procesamiento numérico, porcentuales, etcétera, que se emplee el SPS. Y hay otros que quizás Frank, que es experto en esto, les puede entrenar después, en alguna sesión, les puede entrenar en esto. Y en las investigaciones cualitativas, entonces está el Atrasti, que es un software también extraordinario para el apoyo en este tipo de cosas. O sea, revelar siempre el modo en que se obtiene y se procesa la información y los datos. Eso es lo más importante, colegas. También pueden poner aquí en esta sección del artículo el contexto en que se realizó la investigación, eso es importante, acotarla en el periodo en el que se hizo. Todos los datos que le agreguen especificidad, objetividad, precisión y rigor en el tratamiento de las problemáticas que se estudian son importantes que se tengan en cuenta y que se hagan y que se muestren, o sea, que se muestren con toda la precisión de las que ustedes sean capaces de lograr. Entonces, ahora es próxima, la próxima sección del artículo, los resultados y la discusión. Mire cómo yo le presenté esto aquí para que vean que se corresponden. O sea, son dos procesos que hay que llevar a cabo de manera paralela. Usted anunció qué métodos, qué instrumentos, qué métodos, qué técnicas, qué instrumento aplicó, a quién se las aplicó, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora viene el momento donde usted explica los resultados que obtuvo. Entonces, lo más común o lo más deseable y también práctico para que usted logre reflejar esto en el artículo es apelar a gráficos, a tablas, porque el gráfico y la tabla le comprime mucho la información. O sea, le reduce mucho el espacio que usted necesita utilizar para esto con una tabla, una imagen o un gráfico que sea contentivo de una variable que evaluó, de un indicador que evaluó, y ahí usted tiene integrada toda la información. Sobre todo,
si trianguló el resultado y ya lo que usted está poniendo es la información final que se obtuvo y la valoración final que se obtuvo sobre eso. Siempre aquí usted puede presentar información o datos. O sea, cuando digo información es que se demostró que los estudiantes en la población o en la muestra que estudiada no dedican el tiempo suficiente al estudio. Ya, eso usted lo tiene ahí. Esa es vamos a decir que la conclusión de esa parte ahí. Pero eso usted lo puede demostrar también numéricamente. Bueno, si empleó instrumentos, ahí es el momento de colocar el número, el dato, el porciento, lo que usted haya manejado convenientemente. Se demostró que se emplea la inteligencia artificial con fines, no sé, de diversión, de juego, de curiosidad, y no en función del estudio y la profundización en los contenidos que emanan de la clase. Se demostró que los profesores no orientan, o sea, va así. Esta es la manera de presentar aquí donde se presentan resultados. O sea, lo que usted obtuvo, la información que obtuvo y los datos que lo argumentan, que lo demuestran, de toda la actividad investigativa desarrollada. Entonces, ¿qué es entonces, si esos son los resultados? ¿Qué es la discusión? O sea, la discusión es el momento o está muy relacionada o va más allá del hecho de que nosotros podamos interpretar los resultados. O sea, cuando interpretamos los resultados hacemos un comentario. No es repetir esto mismo que está aquí, es que hacemos un comentario. Y usted puede decir, bueno, no se le dedica el número de horas suficientes al estudio. Esto puede ser causado o puede ser causa de este elemento, la no orientación, el no apoyo a la familia, el no utilizar técnicas de trabajo colaborativo, no tener suficiente retroalimentación en el proceso. O sea, usted puede aquí hacer incluso o sostener hipótesis sobre el tema o señalar elementos que la investigación declara, obtuvo o que sencillamente puede quedar pendiente para otro tipo de trabajo posterior que usted sea capaz de recomendar. Ahora, aquí viene una parte muy importante y es discusión, porque usted tiene que demostrar en el contexto, en la comunidad científica en la que está trabajando, la consistencia y la significación de esos datos, la confiabilidad de esos datos. Y entonces es donde usted va a equiparar el resultado que obtuvo con lo que han obtenido otros autores en investigaciones semejantes. Por eso es tan importante que usted adelante, en la introducción, haya localizado información, o sea, artículos que trabajan ese tema y que le sirvan de referente y que le sirvan de antecedente, porque es la manera. Ahora viene el momento donde usted compara lo que hizo con esos autores y esas obras que ya usted declaró adelante en la introducción. O sea, generalmente se declara primero en la introducción, aunque lo puede usar aquí, no quiere decir que si no lo emplee en la introducción, aquí no pueda presentar uno nuevo, ¿no? Y esto está en concordancia con los resultados que obtuvieron fulano y sultano en el 2022 en una investigación que hicieron en un contexto de universitario, de trabajo, ¿no? Entonces ahí explica lo que hizo y el valor de lo que hizo y equipara lo que usted realizó en correspondencia con los aportes que hicieron esos otros autores en ese artículo, en esa investigación. Entonces eso es muy importante que se haga. Entonces aquí es contrastación, es confrontación, es equiparación, es justaposición de lo que usted hizo con lo otro que ya estaba. Entonces usted tiene que demostrar hasta qué punto usted confirma, usted se alinea con lo que ya se venía diciendo en ciencia o plantea un elemento diferente, un elemento discordante con lo que ya se venía asumiendo en esta comunidad científica. Entonces, eso es muy interesante y muy necesario que se haga de esa manera. O sea, cuando usted dialogue, cuando usted confronte, cuando usted demuestre que está formando parte de una comunidad científica y está aportándole un elemento de valor a lo que ya han hecho otros con antelación a usted. Entonces, eso va por ahí, estimados colegas. Entonces, aquí tenemos lo que sigue, es cómo
También, o sea, si ya les dije que en lo que la investigación, digamos que se parece a otras, que emula con otras, que está en correspondencia con lo que otros han aportado, o va más allá y hace nuevos aportes en ese sentido, que es importante que también eso quede revelado, los aportes que usted hace o la revelación que haya obtenido, que lo demuestre aquí en esta parte. Entonces, hay que demostrar, colega, la aplicabilidad que tienen esos resultados que usted tuvo. O sea, cómo esto es necesario, ¿no?, que se conozca y necesario que se aplique en un determinado ámbito de desempeño profesional, porque puede contribuir a mejorar la teoría, a mejorar las prácticas que haya en ese sentido. Entonces, esa es la aplicabilidad. O sea, este resultado trasciende, se pone así, este resultado trasciende por que demostramos, porque trabajamos este y este elemento y se demostraron estas relaciones. Entonces, esa es una aportación que usted hace. Ahora, viene y se cierra aquí esta parte con algo que es muy interesante y muy necesario, que es la evidencia de la honestidad científica. Vamos a llamarle así, de la honestidad científica. O sea, es mostrar las posibles falencias que haya tenido el artículo. O sea, qué debilidad usted tuvo. Puede ser un artículo que requería de pruebas de laboratorio y las pruebas de laboratorio eran costosas o el laboratorio estaba muy distante y usted no pudo sacar turno, no pudo acceso. ¿No? Entonces, una falencia es que la prueba definitoria requería tales condiciones y no se hizo. Hay muchas veces, o sea, muchas veces me he encontrado que por cuestiones de tiempo los investigadores trabajan con muestras demasiado reducidas. Sí, es más práctico, es más cómodo para cuando usted está haciendo un trabajo, pero después tiene como limitante que a la hora de hacer una generalización no la puede hacer porque su muestra era demasiado pequeña y le daña la representatividad y por supuesto la transferencia de resultados a otras situaciones. Entonces ahí vuelvo a insistir, es donde la honestidad científica tiene que revelarse y decir que usted reconoce cuáles son las debilidades que guardan su estudio, que tiene su estudio, que tiene su artículo. Entonces eso habla mucho en favor suyo como investigador, como autor de un trabajo, que está postulando y está contribuyendo, pero a la misma vez está reconociendo para otros que pueden venir detrás una debilidad que puede haber tenido la forma en que concibió el trabajo o la práctica o la manera en que llevó a la práctica el proceso investigativo. Estas son, estimados colegas, las recomendaciones, la precisión de cada uno de estos elementos de los que estamos hablando. O sea, de cómo se escriben los resultados, de cómo se escribe la discusión. Entonces, vamos a las conclusiones. ¿Qué tiene que quedar claro en las conclusiones? Las conclusiones tampoco son, como uno a veces aprecia, un fragmento de contenido aparentemente generalizador que aparece al final del artículo. No es eso. La conclusión tiene que tener necesariamente el enjuiciamiento crítico del cumplimiento del artículo, del objetivo que usted se planeó, que usted se situó al inicio del trabajo. O sea, en la introducción, recuerden, la introducción terminó con la declaración del objetivo. Bueno, usted tiene que ir ahí ahora, mirar y aquí escribir un párrafo en donde se evalúe el cumplimiento del objetivo que usted se propuso. Eso es muy importante. Valorar el alcance y la relevancia del resultado. Esa es otra parte que no puede faltar. Es relevante o no es relevante, pero tiene que hablar de término, de la relevancia que puede haber tenido la experiencia que usted desarrolló, la práctica científica que usted llevó a cabo. Y tiene que llevarla, tiene que reflejar esto aquí, en esta parte y en este momento, con un nivel de generalización alto, un nivel que sea propio de la conclusión de un artículo de ciencia.
Entonces, debe terminar la conclusión con el hecho de que se sugieran otros estudios que usted como conocedor del tema, usted que ya trabajó el tema, usted debe decir, bueno, aquí la experiencia y los resultados alcanzados le permiten al autor señalar que esta línea de investigación puede ser enriquecida, puede ser ampliada mediante la inclusión de estas variables, de estas problemáticas, de estos campos, y cierra las conclusiones del artículo de la mejor manera en este sentido, mediante esta forma, estimados colegas. Eso va por ahí. O sea, hasta ahora hemos visto el cuerpo fundamental del artículo, cada una de las partes que conforman su estructura. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda y algún comentario? Vamos a hacer aquí ahora, vamos a detenernos un momento, por si ustedes tienen algo que preguntar, algo que decir, podamos hacerlo entonces ahora. ¿Alguna pregunta, colega? Si no seguimos, pero quiero que ustedes vayan llevando al hilo de lo que les estoy explicando, porque generalmente esto lo hacemos en dos partes. O sea, esto que yo le he explicado hoy, lo hacemos en dos partes y ya terminamos aquí. Y yo explico después lo de los metadatos, que es muy, verdaderamente es significativo. Pero como en la próxima sesión debemos referirnos al artículo de revisión teórica, de revisión de la literatura, que no siempre lo hacemos, entonces decidimos unir esto. Pues hasta aquí, colegas. ¿Se entiende bien lo que hemos dicho? Esta presentación que ustedes están viendo, por supuesto, la van a poder utilizar y la tienen de referencia, además de la grabación de la clase, de la que van a poder disponer de ella. Pero es importante que tengan esta guía y lo tengan de esta manera. Si ustedes siguen cada una de estas pautas, yo diría que, bueno, depende de lo que hagan y cómo logren concretarlo, pero tienen 1% importante de éxito garantizado en el empeño que se tracen en materia de publicación. Entonces, Hay, yo quisiera, puntualizar, o no puntualizar, que usted nos ayude a puntualizar una idea que usted planteaba en un momento al inicio de la presentación. Usted decía, referí en la primera clase que para presentar un manuscrito a una revista científica es importante que ustedes tengan un resultado. Ese resultado que es puede ser parte o debe ser parte de una tesis, en este caso una tesis o parte de un proyecto de investigación. Vamos a centrarnos en el caso de la tesis. Usted refería, puede tener diferentes tipos de resultados, pero aquí hay un aspecto muy importante que usted mencionaba y que en las revistas de mayor impacto, por ejemplo, en una revista Q1, Q2, es siempre es muy bien tratado por el autor que presenta un manuscrito y es aceptado. Algo que usted mencionaba, cómo en la discusión establecer esa relación entre el resultado al que uno llega con otros resultados de investigación que pueden ser, usted decía que se parezcan, que pueden ser primos hermanos prácticamente porque llegan a resultados similares o que tienen otra posición en cuanto a resultados. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque siempre, a pesar de la gran amistad que nos une, creo que nunca se ha dado este momento para yo preguntarle. Y si bien usted lo está abordando desde el artículo, mi pregunta es también, ¿por qué este tema, doctor, no se aborda así en las tesis de doctorado, en las tesis? ¿Por qué? mira, muy interesante esto que pregunta esto. Sí, porque Tengo,
tengo una experiencia, Dale, déjame dale. comentarte esto, tengo una experiencia que va a responderte lo que tú estás preguntando. Mira, nosotros tenemos ciertos esquemas. Yo digo que eso es lamentable, pero bueno, Ajá. hay ciertos esquemas a la hora que tienen las instituciones a la hora de orientar los procesos de escritura de tesis. Y se convierten algunos de ellos en una, o sea, una cosa muy, muy cerrada y deja muy poco margen para que las personas, los autores, personalicen el resultado de la investigación. Yo tengo dos experiencias que me parecen interesantes de notar en este sentido. Una es que estuve muy cercano a una tesis que nombramos, mi universidad se nombró entre los miembros del tribunal a un español. Y quiero decirle que fue un enredo el hecho de haber nombrado al español, porque el español evaluó la tesis con el esquema o con la apreciación o con el enfoque que las hace, que lo hacían en su universidad en España. Y en la estructura que se usa en esa universidad en España para hacer la tesis es esta a la que hemos hecho referencia en el artículo científico. No es esa estructura de un montón de capítulos y de diseño teórico, un capítulo de diseño teórico, otro capítulo de diseño metodológico, y la de nunca acabar. Entonces, cuando usted trata de unir todo eso y que tenga coherencia, a veces no tiene coherencia la tesis hecha de esa manera. Entonces, hubo que explicarle al señor que, bueno, que se seguía una normativa que la Comisión Nacional de Grado Científico en Cuba seguía por la estructura que la doctorando había presentado, pero que lo que él decía había que reconocer que era cierto, era lógico y se apegaba al rigor de la ciencia. O sea, respondiendo exactamente lo que tú dices, hay muchas universidades en el mundo que hoy el esquema que emplean para la tesis es este que está aquí. Este mismo el artículo científico, porque es donde se da la lógica, esta que nosotros estamos defendiendo. Es la lógica del sustento teórico, de qué hice en el orden metodológico, qué resultado obtuve, cuál es el valor, cuál es la trascendencia del resultado y cómo esto aporta, cómo se vincula y cómo entra dentro de una dinámica de el entorno profesional en que estamos trabajando, en el que usted puede, por supuesto, aportar algo o quedarse al nivel de lo que ya se haya hecho. Y pero que como lo hizo con rigor y como lo hizo con toda la observancia de las exigencias de la investigación científica, la tesis no puede ser demeritada en ese sentido, o el artículo no puede ser demeritado en ese sentido. Pero la lógica que plantea hoy, yo me voy con ojalá, yo diría que ojalá que las tesis tuvieran esta estructura para que fuera más digerible, más sintética y más lógica la exposición científica en el discurso de lo que hay que hacer. No, Yo pienso que y algo que usted decía, más transferible el resultado, porque en esa constatación de lo que usted logró, a partir de, como usted decía, muestra el resultado desde la triangulación y puede incluir los porcientos y el análisis crítico, pero cuando lo constata con lo que dice la ciencia en otras investigaciones, en el campo que está trabajando, entonces esa metodología tiene o ese resultado a través de la metodología tiene una consistencia y una confiabilidad y una fiabilidad que pueden ser transferibles, replicables en un proceso de investigación, lógicamente con una tesis igual. Gracias por esa respuesta. No, fue muy bueno que me preguntara eso porque me hiciste detenerme en esa lógica y tomar una posición sobre eso. Sí, Y sí, eso que sí. porque todos los colegas, creo que excepto dos colegas que están en el aula, en la sesión, creo que no son profesores, el resto son profesores y ellos van a enfrentar este ejercicio. Quiero hacerle otra pregunta, que es resultado del curso que acabamos de dar para el doctorado del convenio Andrés Bello, y ahí por ejemplo, ya ellos han presentado el manuscrito, y usted hacía mención ahorita cuando estaba justificando la importancia de el respaldo sobre la actualidad y la importancia que tiene el tema que se está abordando, y usted lo especificaba en la introducción, cómo respaldar ese momento
con evidencias de resultados científicos tiene una importancia significativa, porque después usted decía, lo puede retomar en la discusión, inclusive, aunque no retome el mismo autor, pero puede retomar otros resultados. Exactamente. Y le comento esta experiencia porque se me ha dado ahora en la revisión que tengo que enviarle a usted los artículos para que usted como editor jefe de la revista entonces sea la voz autorizada para después entregarlo a los revisores pares. Pero, por ejemplo, un artículo donde el propio investigador se cita varias veces, él se cita varias veces, pero en un artículo científico se cita con su tesis de licenciatura, se cita con un documento que no ha sido oficialmente editado porque está en el Ministerio de Educación. Muchas veces aquí en nuestro país se aprecia, por ejemplo, inclusive hay universidades que tienen, vamos a decir, no voy a decir una revista científica, vamos a decir como una gaceta porque ni tiene ISSN, ni ha sido publicada, no cumple los requisitos, pero se autocitan. Entonces, este profesional se ha autocitado 3 veces, pero de hecho, varias de las citas que utilizó en la primera presentación que se le denegó, él presentó periódicos, citas a programas de televisión, inclusive libros, pero que cuando te adentrabas en el análisis del tema no era, como usted dijo, un Sigmund Freud que es necesario citarlo por el estudio. ¿Qué nos puede usted recomendar? Porque los participantes que están aquí se van a abocar a hacer un ejercicio sobre ese sustento. Y usted en un momento dijo, hay 5 años, inclusive en la revisión que usted decía, hay tanta publicación que inclusive hoy la revista iberoamericana de educación a distancia de la UNED dice, yo te acepto 4 años, ya no te acepto 5. Entonces, ¿qué nos puede usted, desde su experiencia como revisor y como director de 2 revistas, con este tema del respaldo de citas y referencias para un tema determinado? Bueno, eso es un tema, los editores siempre hacen esto, una revisión muy profunda de esto, porque a la hora de maquetar el artículo y a la hora de ponerse ese artículo ya en lo que le llaman, o sea, las personas que hacen eso dentro de la editorial científica, uno es diseñador, el otro es maquetador y el otro es el que hace, del maquetador sale la galerada, lo que le llaman galerada, y es lo que ya de ahí se toma para publicar. Hay una persona que tiene que darse la tarea de revisar cada una de las fuentes. Yo hablaba el otro día con unos editores de una revista científica muy bien posicionada en la web de la ciencia, y ellos me decían, fíjate si esto es un tema complejo, que a veces la gente, o sea, están apurados, generalmente los docentes estamos apurados, los investigadores están apurados, y la gente por ganar en actualidad, toman un artículo, ponen Vázquez F, el artículo Vázquez F fue del 2014 y ponen Vázquez F 2024. Lo hemos visto. Entonces, lo ponen. Entonces, si usted no entra a la fuente y verifica, y hay que entrar a la fuente y verificar cada una de ellas, no detecta esto. Y esto es importante porque esto se hace así. Esa es la primera. La segunda, hay ya hoy la mayoría de las revistas no aceptan eso que usted dijo de un manuscrito no publicado. ¿No? ¿Por qué? Si hoy lo más fácil que hay es publicar. ¿Por qué no lo ha publicado? Entonces el resultado es, si no lo publicó, es porque no sirve. Y a veces se presenta gente que dice, no, pues, no publicado, y el artículo es, y lo que tiene ahí es el 2015, el 2016. No es admisible que desde esa fecha acá no haya logrado publicarlo. Entonces eso sencillamente no se acepta, no puede estar. Y un tercer caso, que esto lo exige mucho la red Cielo, que lo agrego a los colegas, porque nosotros les recomendamos Cielo como una base de datos muy consistente, muy sólida y muy seria.
Entonces, la red Cielo no admite ResearchGate. ¿Por qué no admite ResearchGate? O sea, usted ahora agarra y tiene su tesis de graduación. Y usted entró, usted se hizo su perfil en ResearchGate y subió su tesis. En donde se está publicando su tesis es ahí, por primera vez. Pero esa tesis no ha pasado por otras manos. No ha sido. Entonces, ResearchGate es una red colaborativa. Y al ser una red colaborativa, hay muchas cosas que son de ciencia que se publican ahí, que hay gente que quiere elevar la visibilidad de un libro, de un capítulo, de un artículo, y lo sitúa también ahí por cuestiones personales. Pero hay muchas cosas que nunca han sido publicadas. Entonces, cuidado con eso, porque se evita que se cite, que se referencien fuentes sin haber sido publicadas, sin haber pasado por el criterio de revisión de pares. Es la esencia. Todo lo que no haya sido pasado por la revisión de pares, sencillamente no puede estar en la sesión que vamos a explicar ahora. En lo que, bueno, en lo que usted le ha comentado ahí. Entonces aquí hay un colega, que dice que es utente y pregunta una cosa que realmente no puedo ahora tomar tiempo para explicarse, lo que le voy a decir, dónde va a encontrar la información, la que lleva. Él pregunta si existe un criterio definido generalmente aceptado para definir la muestra. Del 100% de la población universo, ¿cuánto por ciento tiene que ser la muestra? Depende eso de muchos factores, no es una sola. Y tuviéramos entonces que meternos en un análisis de metodología de investigación. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes, vayan al Hernández Sampieri, al libro de Roberto Hernández Sampieri, editado en 2018 con Mendoza, por McGraw-Hill, aquí en México. Y vayan ahí y se van a encontrar la explicación exacta de los distintos tipos de muestreo y de los tipos de las distintas maneras de verificación del muestreo. Entonces, es lo que le puedo recomendar para esto. Reitero, Roberto Hernández Sampieri y Cristian, no sé otro nombre, Mendoza. La ruta mixta, la ruta cuantitativa, la ruta cualitativa, bueno, Fran lo está mostrando ahí. Ese es el texto. Ese es el texto que Fran lo tiene en soporte duro, impreso. Y sí, ahí tienen la explicación erudita y completa de este asunto. Porque ya les digo, depende de muchos factores. Katia había levantado la mano. Sí. Buenas noches. Sí, tenía una consulta en cuanto a lo que también el doctor Frank no mencionaba sobre las investigaciones que nosotros también vamos a tomar como referencia, como antecedentes, ¿no? Para realizar nuestra investigación científica. Y bueno, ejemplo, en mi caso sí ha sucedido eso cuando he realizado mi tesis, ¿no? Porque no he logrado encontrar artículos o revistas, investigaciones de los últimos 5 años. Entonces, yo he podido notar que eso era debido a que no existían investigaciones sobre la tesis que yo he realizado. En ese caso, yo también tenía esa duda, ¿no? De qué se podría hacer o cómo ya podríamos hacer para poder tener referencias de los 5 años o 4 años hacia atrás. Y como también mencionaba, ¿no? Usted, si es algo de psicología, sí o sí nos tendríamos que basar, digamos, en ejemplo como el psicoanálisis, en Sigmund Freud. Entonces, en mi caso era sobre el tratamiento de la manteca y en el año en el que la persona que ha realizado la hidrogenación de las grasas ha sido en 1973. Entonces, en ahí explicaba ya todo. Entonces, las demás tesis que en sí no han hecho ese tipo de investigaciones así con grasas, simplemente ya han tomado esa base de la manteca y lo han utilizado para poder hacer, digamos, algún tipo de producto a base de eso. Sin embargo, para poder transformar otro tipo de grasa sin el método de hidrogenación en sí, con otro método, no existen en sí investigaciones así relevantes o antecedentes que puedan ayudarme, digamos, que me hayan podido ayudar. Tenía esa duda, en esos casos, digamos,
¿Qué se podría hacer? Katy, en ese caso, yo lo que les recomiendo no es que ustedes se pregunten dónde he buscado y cómo lo he buscado. Las preguntas van por ahí. Busque, yo le diría que hay que salir y buscar en base de datos y ahí esto me lleva a pensar en que tiene que buscar en base de datos médicas, que son, dicho sea de paso, de las más completas, de las más exigentes que hay en el mundo. Hay una que se llama Medline, que nosotros la hemos trabajado en otras ocasiones porque la Medline es base de datos, es también eh, es una herramienta esta que nos sirve para referenciación de obras, de fuentes, es una cosa muy completa. Entonces fíjese que cuando nos encontramos casos como el que usted describe ahora, las personas ponen siempre, hemos hecho la búsqueda con estos términos en tales bases de datos. O sea, ¿qué usted buscó? Yo busqué este término, lo busqué en tales bases de datos y lo busqué de este periodo a este periodo, no obteniendo resultados. Lo busqué de base de datos pidiendo artículos científicos u otra publicación científica que pudiera estar en línea con lo que estoy buscando. No encontré, pero tiene que hacerlo así. Tiene que hacerlo de esa manera para demostrar si hay un vacío, realmente es vacío, porque usted está diciendo, eso se explica en la parte de la metodología. Esto que yo le estoy diciendo se busca en la parte de la metodología, eso lo vamos a ver en el encuentro siguiente, donde hablemos de otro tipo de artículos, porque es la búsqueda teórica y es buscar con los patrones correctos en el lugar correcto. Y es lo que debe revisar. ¿Dónde buscó y cuáles fueron sus palabras clave? Que es de las cosas que vamos a hablar ahora. Vamos a escuchar a Julio César. Buenas noches, estimado doctor. Una consulta. Más que todo, llama bastante la atención, ¿no? Sobre todo esto sobre las bases de datos, que francamente llega a ser muy interesante, al menos para mí. Pero bueno, en mi situación mucho no he podido encontrar base de datos con el tema de las simulaciones. En mi caso, de a poco, bueno, sin querer me he vuelto no sé si decirlo especialista o amante de todas estas simulaciones de empresas, pero están bastante en su auge. Pero también el otro día me pedían ayuda para un posgrado en odontología, donde realmente ahí sus maestrías habían sido mucho más complicadas por el tiempo que lleva, por ejemplo, en la realización de la tesis. Tiene un promedio de 2 años para poder demostrar un avance científico en la demostración con un paciente por medio de una mejora en una implementación médica. Pero yo les decía, ¿por qué no intentan utilizar el tema de simuladores para poder aligerar todo ese proceso? Porque 2 años igual para un solo paciente es mucho tiempo, en especial para sacar una tesis, ¿no? Entonces, más o menos a lo que me voy. ¿Dónde se podría encontrar mayor especialidad con esto de los simuladores digitales? ¿En un rubro más transversal o todavía estaríamos un tanto lejos de ver esa realidad para el tema investigativo? ¿Solamente sería exclusivo de algunos países? Usted dice en el ámbito empresarial. Empresarial o un tanto, digamos, ya también en el tema de medicina, por ejemplo. Bueno, de medicina le recomiendo esta que le dije, Medline, y esta una base de datos que tiene la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, OMS y OPS. Esa gente tiene muy buenos repositorios en esos dos lugares. Yo he sido doctor de algunos médicos, no muchos, 5 o 6 médicos, y siempre les he mandado a buscar ahí y han encontrado cosas muy útiles en esa base de datos. Yo reitero, son muy exigentes y muy buenas las cosas que uno se encuentra. ¿Qué pasa? También, ¿qué pasa? Y debo advertirle esto. O sea,
las búsquedas que ustedes hacen generalmente son en la parte o en la ventana gratuita que tienen muchas bases de datos de las más exigentes en el mundo. Porque si y les dije en la actividad anterior que la base de datos, usted como Julio César o como Katy, no pueden entrar y pagarla. O sea, la tiene que pagar la universidad en la que usted está. Y la universidad le da una clave de acceso porque la universidad pagó miles a esa base de datos. Y entonces, eso va, generalmente hay mucho contenido científico actualizado, pero que está bajo el precio, bajo el dinero. Y eso es un debate hoy ético infinito en que esos resultados y esas investigaciones se hicieron con fondos públicos y al final van a parar a manos de entidades privadas, pero bueno, en eso nosotros no nos vamos a meter aquí. Pero eso es un debate fuerte. Y sí hay resultados, pero usted no tiene acceso a ellos. Y esa puede ser un caso. Y lo otro es definir bien. Yo siempre recomiendo, defina bien los criterios de búsqueda y ponga dónde busco. Busqué en Google Académico, busqué en Cielo, busqué en Scopus, hay que buscar en Scopus. Yo le recomendaría eso, buscar en Scopus, Cielo, y esta base de datos médicas que les dije. Bueno, vamos allá, colega. Ya estamos en la recta final de la actividad de hoy y vamos a meternos entonces en qué son los metadatos. Vamos por ahí. Entonces, ahí le puse una URL activa. Ustedes pinchan en la URL y les va a llevar directamente a definiciones, a posturas sobre qué son los metadatos. Entonces, los metadatos, fíjense que aquí en la parte gris le escribí 3 cuestiones. Le escribí un elemento bibliográfico. O sea, los metadatos tienen que ver con la claridad que tiene la autoría de alguna obra bibliográfica, alguna fuente, y que esté claro todos los elementos descriptivos de esa fuente. Hay un elemento relacionado con ello. Está lo relacionado, que es a lo que vamos a hacer referencia ahora, a la palabra clave, al resumen y al número de identificación del artículo. O sea, ese número de identificación del artículo puede ser también el elemento, o sea, que está relacionado con, o sea, hoy los artículos que se publican bajo la publicación continua tienen un número, generalmente se le puede añadir un número, y usted dice, ¿este número qué significa? El número tiene que ver con el registro que hizo el artículo cuando entró, cuando se postuló, eso automáticamente el sistema le adjudica un número, y ese código es con el que se va a identificar ese artículo. Entonces se lo ponen ahí, por eso hace referencia a un número. Pero uno de los elementos más importantes entre los metadatos también desde el punto de vista bibliográfico es por supuesto, la que completa esto, la referencia bibliográfica y el DOI. O sea, que es el Digital Object Identifier. O sea, como un identificador digital del artículo, no del investigador. El del investigador es el ORCID, que es un código personal que debe tener cada uno de ustedes. Como la identidad, la cédula de identidad en Bolivia, el artículo tiene su cédula de identidad y es el DOI. O sea, cada artículo es recuperable. Incluso ocurrió un fenómeno y la revista dejó de existir. Pero como eso es pago, el DOI, la revista tiene que pagarlo para obtenerlo. Entonces, usted está pagando el derecho a que la preservación de ese contenido digital sea de por vida. Y vaya a parar a esos zettabytes que yo les decía hace un rato de que se acumulaba la información. Entonces, aquí hay una definición, o sea, aquí hay una definición que les traigo, o sea, que la información relevante de una publicación, esos son los metadatos. Según Pasquinelli, señala que es el dato sobre el dato, o sea, es lo que resume y lo que identifica a ese dato que usted está dando, y lo que brinda la información sobre el contenido, el contexto y el control del artículo. Esa es la definición más, vamos a decir que comúnmente aceptada de qué son los metadatos. Pero vamos a verlo ahora, que en definitiva debe tener los metadatos. ¿Cuál es el primer elemento importante del metadato? El resumen. Nosotros siempre insistimos en esto.
hágase este esquema cuando usted va a hacer el resumen para que no le falte ni le sobre nada. Una línea inicial donde usted, como escribió arriba en la introducción, en esa línea identifica el tema. Pero a continuación viene, ahora, aquí, y pone objetivo, sin hacer cuentos, sin hacer ni historia. Aquí no es necesario que ponga que este tema es importante, porque entonces ya llevamos siglos trabajando esto en la ciencia y aportaciones han demostrado. No se pone nada de eso, porque eso está en introducción. Para eso está la introducción. Aquí sencillamente pone objetivo de 2 puntos y seguido. Lacónico. Y pone, va al final de la introducción, copia su objetivo y lo pega ahí. ¿Cómo se realizó? ¿Dónde se realizó? ¿Con quién? Viene la parte donde se explican los métodos. Y se pone un extracto de todo lo que usted explicó en la sección de metodología y método, o de materiales y métodos. ¿Qué se ha obtenido como resultado? Muy breve, ahí usted pone lo que se demostró como resultado y las conclusiones, 2 líneas, 2, 3 líneas igual de las conclusiones. Así es como se escribe el resultado, el resumen. Ahora, debe ser siempre muy cuidadoso con el resumen, porque el resumen lleva un número de palabras. La mayoría de las revistas utilizan entre 200 y 250 palabras. O sea, cuando usted escribe, está escribiendo el resumen, tiene que estar constantemente viendo con el Word cuántas palabras tiene, por cuántas palabras va, porque sobra una, sobra 2, sobra 3 y dice, no tiene que ver, pues no van a decir nada, sobran 5 palabras. Sí le van a decir, se lo van a olvidar. Porque ese espacio está, quienes trabajan con eso no trabajan seres humanos. Con los metadatos trabajan robots. Con los metadatos trabajan todos los buscadores inteligentes, trabajan toda la inteligencia artificial. Entonces procesa un número de palabras. Cuando tiene el número de palabras que sobrepasa para lo que está programado, sencillamente se descarta. Entonces es importante siempre en una escritura de ciencia, siempre es importante la observancia de los requisitos y las exigencias que hacen de lo que nosotros orientamos al primer tema. Ir y buscar las pautas de la revista, las normas para autor y acogerse a esas pautas. Entonces aquí les traigo un ejemplo de un artículo, de un resumen en un artículo. Vean, esto es una captura de pantalla que yo tomé de ese artículo. Miren, sin historias, sin añadiduras, sin ponerle cosas porque me pareció que estoy diciendo muy poco y la gente no, que lleva eso. O sea, así. Objetivo, 2 puntos. Ese es el objetivo. Método aquí como se escriben los métodos. Resultado y conclusión, esta gente estos autores pusieron más. Y el método, muy sencillo porque vean lo que ellos hicieron. O sea, el método tiene la explicación que ellos dan aquí. Diseño cualitativo de tipo interpretativo mediante estudio de casos. Ya ahí está, en un poquito, ¿no? En un reducido número de palabras, ya ellos pusieron qué tipo de investigación y qué método. Un diseño cualitativo, un estudio de casos. Ahora dice, incluyó a 28 adolescentes fumadores de la preparatoria número 5 de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México. A todos se les realizó una entrevista semiestructurada mediante análisis narrativo. O sea, pudo, para alguien más exigente, pudo haber tenido una población mayor, pudo haber tenido otro método más allá de la entrevista. Pero bueno, ese artículo lo aprobaron expertos y se publicó. Y bueno, yo leí el artículo es coherente, es lógico, está consistente y salió de esa manera. Pero vean cómo se resume con un número de palabras mínimas, se establece lo que vamos a encontrar dentro del artículo. Y debo decirle esto además, que esto también es tan importante la escritura del artículo que en más del 70% de las ocasiones de lo que se lee, de los artículos que están publicados en internet, son solamente los resúmenes. Cuando usted dice, tuve una lectura de un artículo y usted está en ResearchGate, está en una red de esta profesional, en el Google escolar, que le llegan a usted las estadísticas, en muchas ocasiones lo que las estadísticas que le llegan a la suya es porque alguien se leyó el resumen. Y como el resumen está generalmente en 2 o 3 versiones de idioma, bueno, se lo pudo haber leído un chino,
Se lo pudo haber leído a alguien en Madagascar o en Noruega, pero se leyeron, lo que leyeron de su artículo fue el resumen. Y usted aparece ahí porque se leyeron el resumen de su trabajo. Entonces es muy importante la escritura correcta, en profundidad, con mucho cuidado, con mucha precisión, el resumen, colega. Bueno, ahora viene otra cosa que es muy importante, las palabras clave. Las palabras clave hay que incluso la ponen como parte del artículo, pero del resumen, pero generalmente eso aparte. Eso es un elemento aparte. Hay varias teorías, unos que dicen que no repetir lo que está en el título, porque lo que está en el título ya en definitiva, estos robots que yo le dije que son los buscadores, ya van a interactuar con el título. Y entonces si usted pone diferentes palabras a las que están en el título en las palabras clave, puede tener más posibilidades de que su artículo sea encontrado y leído. Esa es una teoría nada despreciable. La otra teoría dice que si son palabras clave, entonces debes repetir y debes retomar lo que ya está dicho en el título. Y porque es por eso, es la identificación consistente de lo que usted escribió, por eso es palabra clave. Entonces, lo cierto es que son los términos esenciales que propician que su artículo sea recuperado, que su artículo sea encontrado y leído dentro de la comunidad científica. Eso es lo cierto. O sea, cuando alguien vaya a escribir en un buscador en Google, que alguien escribe en Google, su artículo aparezca, tiene que ver con la palabra clave que usted escribió. O sea, tengan en cuenta eso. Su artículo se lee, es porque las palabras clave llevaron a que cuando hicieron la búsqueda fue coincidente. Hubo una coincidencia entre los metabuscadores con esos términos que son claves, que se etiquetan, que tienen elementos de programación que le hacen las personas que trabajan en las revistas para que sean hallados con facilidad. Son herramientas esenciales para los indicadores y los motores de búsqueda encuentren el artículo. Esa es la idea. Deben tipificar el contenido del artículo en el tema principal o en los temas, vamos a decir, secundarios que tengan. Entonces, eso también es muy importante que nosotros lo distingamos. O sea, tipifican el contenido. O sea, señalan lo esencial de una temática o esencial de un contenido. O sea, y entonces el artículo, no, esto trata de aprendizaje, esto trata de educación ambiental, esto trata de lógica matemática, porque por ahí es por donde va la temática fundamental que se aborda en el artículo. Por eso dice que tipifican el artículo. Y por supuesto, si está correctamente escrito y bien manejado el asunto de las palabras clave, estimula y potencia el número de posibles lecturas, citaciones, referenciación, etcétera, que pueda tener el artículo suyo en un futuro. Por eso es muy importante que se tenga el máximo de atención y que se sea muy escrupuloso en eso. Ahora, cuando se dice palabras clave, es que, por ejemplo, me he encontrado muchas veces gente que escribe proceso. ¿Quién va a buscar? ¿Quién escribe en internet y busca solamente proceso? Proceso lleva para muchas cosas. Proceso lleva proceso de enseñanza-aprendizaje. Proceso lleva el de añejamiento de un vino. Proceso lleva la elaboración de un queso. Proceso lleva una industria. No, eso lleva. Entonces, en ocasiones, la palabra clave son 2 o 3 palabras. Evaluación de la calidad de la educación superior. Esa es una palabra clave. Una sola. Evaluación de la calidad de la educación superior. ¿Qué es lo que va a escribir la gente cuando va a buscar el tema? En un buscador, escriben eso. Evaluación de la calidad de la educación superior. Entonces, no vayan estos reducidos a que tengo que poner una, porque a veces ponen una, desmembran eso y de ahí se desvirtúa todo. Otra cosa importante, vean las normas. Si en las normas le dicen lo que separa la palabra clave, tiene que ir separada, toda escrita en minúscula y separada por coma, hágala en minúscula y separada por coma.
porque ¿quién va a manejar eso? Como le dije hace un rato, un robot. Entonces, nosotros nos encontramos comúnmente el error que comete la gente que agarra, copian todas las palabras clave y las ponen de un golpe en la plataforma de envío. Entonces, el robot procesa eso como una sola. Tiene que poner usted pone manualmente una coma o un punto y coma. Llega y copia y pone la otra. Pone manualmente, porque es lo que el separador que hace que lógico el trabajo de la inteligencia artificial o los metabuscadores que la utilizan para trabajar por separado con cada una de esas palabras. Así que a esto, colegas, hay que prestarle mucha atención desde la hora en que se escribe el artículo, como usted se compromete o se responsabiliza con las normas que asume, los métodos que asume, con la escritura de dichas palabras. Ese es un elemento muy importante. Y entonces aquí les pongo dos URL de ayudas que hay en línea para, fíjense que aquí yo le tomé lo que dice Elsevier y lo que dice Springer. O sea, cómo seleccionar las palabras clave para un artículo. Y ahí están, son de las editoriales científicas más importantes del mundo, sin ningún lugar a dudas. Y fíjense el peso, la atención que le brindan estas editoriales al asunto de las palabras clave. Entonces, ahí ustedes pueden acceder, leer, revisar, para que profundicen en este tema de las palabras clave, estimados colegas. Y una última recomendación con esto es que yo siempre les recomiendo a las personas el tesauro de la UNESCO, que es un tesauro muy importante en este sentido. Aquí hablan de los tesauros, o sea, los tesauros son como una especie de diccionario en donde he visto revistas que ya le dan a los autores, le dan una lista de palabras y que no se pueden salir de ahí. Eso lo hacen mucho las revistas médicas. Las revistas médicas ya tienen, si es una revista de cardiología, si es una revista de cirugía vascular, o sea, no hay tanta variedad como pueden haber en otros términos. Entonces, listan los expertos, ya hicieron una lista de palabras clave y a los autores les es más cómodo llegar y agarrar de ahí, poner, marcar ya de la lista y ya eso automáticamente pasa al artículo. Usted la pone en el artículo y después la pone en la plataforma de envío. Pero ya le digo, este es un tema de muchísima importancia y que, reitero, define si el artículo es leído, si es citado o si es referenciado, sin ningún lugar a dudas. Siempre tengan en cuenta que resumen, palabra clave y título que viene ahora son esenciales. Entonces, la escritura de título. Miren aquí, 3 puntos. Conciso y atractivo. Debe cantar la esencia de todo el artículo en su visión completa. Y por supuesto, hay un elemento muy importante. Hay gente, yo les digo que esto nos pasa a nosotros, sufrimos los editores a diario. Gente que manda un artículo para además precisado, urgido por publicar. Como usted, las normas dicen, todos los documentos dicen bien claro que son 15 palabras. Y son 15 palabras y te mandan un artículo con 23. Tiene 23 palabras el texto. Usted no leyó. ¿No? ¿De qué fuerte fue la que no entendió? No sirve, eso no puede ser. Por lo mismo que le dije anteriormente, los metabuscadores procesan el título. Si el título tiene 15 o menos, si tiene más de 15, no sirve, no funciona. Entonces, a nosotros nos toca el papel de verdugo, los editores, de decir que no y rechazar el artículo. Por eso, para que no le rechacen el artículo, vea bien el número de palabras que dice. 15. Escríbalo hasta 15. No ponga 16. Nunca le van a tolerar que haya 16 palabras. Hay revistas que incluso trabajan con 12. He visto revistas que trabajan con 12 palabras en el título. Mientras menos, mejor, es más fácil que encontrar. O sea, debe ir la persona a lo esencial y el hallazgo del artículo resulta mucho más seguro, mucho más rápido en este orden. Entonces, y bueno, la tarea que les traigo, la tarea que les propongo,
Entonces, a partir de la experiencia que ya tuvieron adelantada con Frank, entonces vamos a tratar de escribir la introducción de un artículo. Vamos a tratar de escribir la introducción de un artículo. La introducción de un artículo es, vamos a decir, que una obra, un ensayo, un entrenamiento de síntesis de pensamiento, de dominio de un tema, de lógica al explicar una determinada posición ante una problemática científica. Entonces, este ejercicio queremos que ustedes se tomen todo este periodo y que lo hagan. Como un aprendizaje, como un entrenamiento, y que porque es una forma de coadyuvar, de ajustar lo que nosotros hemos venido comentando con ustedes y en lo que hemos venido llamando la atención, es la forma en que ustedes pueden entonces darle criterio de valor y criterio de uso a esto que hemos visto en estas clases escolares. Entonces, esta es la idea o las ideas que quería compartir con ustedes esta noche. Igual, si alguien tiene algún comentario que hacer, alguna duda que plantear, alguna pregunta, este es el momento, porque esta es ya lo que yo les traía preparado. Estimado doctor, me voy a adelantar a los propios participantes porque siempre que estoy en sus clases sigo siendo, y siempre, por siempre voy a ser su alumno. Usted dijo en el primer encuentro, porque este ejercicio que ellos van a hacer, nos lo tienen que entregar hasta el sábado, porque después nosotros vamos a sacar regularidades para comenzar la clase. Algunas regularidades vamos a sacar para la clase del lunes. Usted dijo en la primera sesión, desde su experiencia y para este ejercicio que tienen que hacer, yo quisiera que usted volviera a retomar en unos segundos esa idea que usted planteó. Siempre que vayan a escribir un artículo, después que determinen la revista y tengan desde su investigación el tema, seleccionen, aunque sea 3 primos hermanos que se parezcan a ese artículo que ustedes quieran escribir para iniciarse. Entonces, ¿qué recomendación le da usted? Porque bueno, ellos trabajaron con la revista RIEC, ellos trabajaron con RIEC y entonces en RIEC trabajaron con varias revistas, pero anclamos en RIEC y ellos descargaron plantilla de los artículos. Entonces, que les sirva lo que está, la pregunta es, ¿les puede servir lo que está en RIEC para hacer este ejercicio? ¿Qué nos podría orientar usted? Absolutamente. Absolutamente. Yo siempre como un complemento, que eso además yo lo hago. Esto yo lo hago cuando voy a escribir un artículo. Voy a escribir un artículo en una revista nueva que no conozco. Entro a la revista, la reviso bien, descargo todos los documentos orientadores, pero me descargo 3 o 4 artículos del mismo tipo. Si voy a escribir un artículo de investigación, descargo varios de artículos de investigación y veo la lógica, veo la organización del discurso, porque eso ya pasó por las manos de revisores de esa revista que lo aprobaron. Pero esos artículos que usted va a descargar tienen que ser del tema suyo, porque va a ir a parar, puede ser que coincidentemente, como son de ese tema, vaya a parar posiblemente a manos de esos revisores, de esos mismos revisores. Entonces, eso es esencial, saber en qué terreno nos estamos moviendo, cuál es el contexto de normas, de prácticas, de cuestiones que son admitidas, de que son aceptadas. Y así es como ahorita me hiciste la pregunta de lo de las tesis, ¿por qué las tesis son tan, vamos a decir que son tan seccionadas y a veces se pierde la visión de todo el proceso investigativo porque son tan divididas en tantas partes y tiene todo eso que uno se pierde? Y es que nosotros mismos y los investigadores crean los paradigmas. Entonces, ¿el paradigma cómo se crea? No, esto se hizo, fue aceptado y pasó. Entonces el otro viene atrás y dice, bueno, si ese pasó, entonces yo voy a ajustar lo que estoy haciendo a eso mismo de la manera en que fue evaluado y pasó. Y así empiezan a aceptarse y a asimilarse normas en el ámbito de
de la ciencia y en el ámbito de la publicación científica. Eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, nosotros en definitiva somos comunes mortales y nos acogemos también a esa práctica. Entonces, recomiendo siempre eso. Entre, vea lo que hicieron otros, revise y vaya, no se distancie mucho de la forma. A lo que me refiero es a la forma de trabajo en que siguieron autores que le antecedieron a usted en el abordaje del tema. Eso es muy útil.